En esta lección vamos a revisar el progresivo. Se usa el progresivo principalmente para expresar una acción en progreso, por eso se llama el progresivo. En esa manera, el progresivo en español es más limitado que en inglés, porque en inglés se puede usar también para expresar acciones futuras. Por ejemplo, en inglés podemos decir, I am visiting my friends next week. So this action of visiting your friends is not occurring until the future. So you are allowed to use a progressive, am visiting, to express a future action, whereas in Spanish you are not allowed to do it. So para formar el progresivo se usa un verbo conjugado, a conjugated verb, usually a estar, más el gerundio, o también se llama el participio de presente. So the gerund is called, also a synonym for gerund is the present participle. La formación del gerundio de verbos regulares. Vamos a empezar con los verbos que terminan en AR. Para formar estos verbos, por ejemplo, con el verbo hablar, primero vamos a quitar la terminación AR y luego vamos a añadir la terminación ando. Así que tenemos el gerundio de hablar es hablando. Para los verbos que terminan en ER o IR, los verbos regulares, para formar el gerundio, vamos a empezar con, por ejemplo, el verbo comer y vamos a quitar la terminación ER y vamos a añadir la terminación IENDO. Así que tenemos el gerundio comiendo. Es igual con los verbos que terminan en IR. Por ejemplo, tenemos el verbo vivir. Vamos a quitar la IR y tenemos el gerundio viviendo. Hay tres grupos de verbos de cambio con los gerundios. Y primero tenemos los boot verbs del presente. Estos son los verbos de cambio a ie, o a ue y a i, que también terminan en ir. Entonces, si son verbos de cambio a ie, o a ue o a i, también terminan en ir, tienen un cambio en el gerundio. Por ejemplo, tenemos el verbo dormir. Con dormir el cambio es o a u y por eso el participio presente o el gerundio es durmiendo. El resto es igual, solamente hay que recordar que tenemos el cambio de o a u. Si es un verbo de cambio de a ie o a i, el cambio ocurre así. Por ejemplo, tenemos el verbo pedir. Entonces, tenemos un cambio de a i. Por eso el participio presente o el gerundio es pidiendo. El resto es igual. Otro ejemplo, tenemos el verbo reír. Entonces, el participio presente de reír es riendo. El segundo grupo de verbos de cambio con los gerundios son los verbos que terminan en vocal o vowel en inglés, más er o ir. Estamos hablando de verbos como caer, traer,
leer, etc. Y simplemente tenemos un cambio de I a Y. Por ejemplo, tenemos el verbo caer, el participio presente es cayendo. Entonces la I de la terminación yendo se convierte en Y. Por fin tenemos los verbos que terminan en ñ y r. Verbos como gruñir. Gruñir significa to growl. Con esos verbos básicamente vamos a quitar la I de la terminación. Por eso la conjugación, el participio presente o gerundio es gruñendo. Entonces se quita la I, no tenemos una I allí. Se permite usar muchos verbos antes del gerundio para formar el progresivo, pero los verbos más comunes son estar, seguir y continuar. Estar en particular es el verbo más común. Dos ejemplos. Estoy hablando con mis amigos. I am speaking with my friends. Sigo haciendo la tarea porque tengo un examen. I continue doing the homework because I have a test. Por fin tenemos algunos puntos adicionales. Número 1. A veces se usa el gerundio como un adverbio para expresar cómo se hizo algo. Cómo se hizo algo significa how something was done. So, por ejemplo, si decimos, conocí a mi esposa trabajando en Boston, I met my wife working in Boston, this explains how I met my wife. So it's modifying the action of conocer to change the meaning of conocer to modify this verb as an adverb. Ejemplo número 2, aprendí el español viviendo en Guatemala. I learned Spanish living in Guatemala. So en este caso, el verbo vivir modifica el verbo aprender. Punto número 2. Hay que recordar que nunca se permite usar el gerundio como un sustantivo, como en inglés. So the gerund is often used as a noun, sustantivo, in English. That is never possible in Spanish. En español se usa el infinitivo en este caso. Por ejemplo, en español decimos hablar japonés es muy difícil. Speaking Japanese is very difficult. So here in English we say speaking, which is the gerund, but you cannot do that in Spanish. You cannot say hablando, you must say hablar japonés es muy difícil. El ejemplo número 2, tocar bien el piano requiere mucha práctica. Playing the piano well requires a lot of practice. Tocar el infinitivo. Por fin, si hay un pronombre de complemento, un pronombre reflexivo con el progresivo, se permite ubicar, to locate or place, los pronombres antes del verbo conjugado o pegado al final del gerundio. So there's two places where you can put the reflexive or object pronouns. So either before the conjugated verb or attached to the end of the gerund. Ejemplo número 1, estoy dándotelo. Aquí tenemos telo al final del gerundio. O también podemos decir te lo estoy dando. En este caso están enfrente del verbo conjugado. Segundo ejemplo tenemos estoy acostándome ahora. I'm going to bed now. Pegado al final del gerundio. O me estoy acostando ahora. Me, en este caso, está ubicado antes del verbo conjugado. Esta es la lección sobre el progresivo.